¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos de Medio Tiempo? Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este episodio del precio del balón. Hoy hay una gran ausencia, la cual me duele muchísimo, pero a la vez me da mucho gusto. Mi querido Michel Richard debe seguir enfiestado probablemente porque ganaron finalmente sus Dodgers. Le enviamos muchísima vibra desde este espacio la semana anterior. Ganaron sus Dodgers después de 32 años, consiguieron el título número 7. Michelle, si nos estás viendo en vivo, en este momento te mandamos un gran saludo. Hoy es un episodio interesante, vamos a platicar de los eSports, que es un tema que hoy ha cobrado muchísima relevancia en la industria del entretenimiento, como nos gusta llamarle en este programa. ¿Cómo estás, mi querido de Marketing Jersey, Memo Samarripa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado esta semana de lunes a jueves? ¿Qué tal, Agus? Muy bien. La verdad es que me tocó estar el partido clave del martes ahí en Arlington. Tengo que confesar que no sabía ni siquiera que el partido era en Arlington hasta que Mitch me dijo. Pero bueno, la verdad nos tocó ahí. La verdad es que no me arrepiento. Un ambiente... Fíjate, incluso con el tema de la pandemia se sentía mucho más de las personas que estaban dentro del estadio y bueno, ver a los mexicanos consagrarse fue algo especial. Así que contento por ese lado, una semana ocupada y bueno, con un tema bastante interesante que ya queríamos tocar y bueno, listos para la conversación. Oye, Memo, por ahí leí un par de tweets medio chistosos que decían que los Dodgers ya ganaron más en Texas que los mismos Cowboys esta temporada, ¿eh? Sí, es cierto. Ya quisieran tener los estadios que tienen los Rangers y los Cowboys. Muy bien. No hablen mal de los Cowboys, que si no Mitch los va a bloquear de redes sociales como me bloquea a mí, porque tomó la decisión de que a partir de que, pues, con todo el respeto, sus equipos, excepto los Dodgers, nada más no jalan, decidió que va a bloquear a todo el mundo que le pegue a sus equipos y yo soy un incendiario y la verdad es que le pego a los que se lo merecen, entonces estoy bloqueado por el buen Mitch. Les paso el dato para que se moderen. Digo, lo quiero y todo, pero pues sí, me la aplicó. Muy bien, pues un saludo a Michelle, que seguramente ha de seguir enfiestadísimo, mi querido Mort. Oye, pues vamos a darle la bienvenida a Ismael Silva Jiménez, ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Me parece un dato... pues no revelador, más bien un dato que ahorita nos va a platicar un poquito Ismael cómo terminó, en dónde terminó. ¿Quién es Ismael Silva? Pues es el presidente justamente de la Federación Mexicana de eSports, la famosa FEMES, la federación justamente que ya está reconocida en este país, ya es una institución, ahorita nos va a platicar un poquito más Ismael, pero ya está regulada, los eSports están regulados. Yo creo que es un tema bien complejo de explicar. Normalmente yo doy la introducción en estos programas, pero más o menos ahí voy pateando el balón con los eSports. En Medio Tiempo tenemos una sección específicamente hablando de los eSports. Es un tema que me parece en México aún no ha penetrado, sobre todo a nivel comercial. Me parece que a nivel de audiencias, Ismael, y ahorita vas a platicar más, sí está penetrando. Es definitivamente plataformas como Twitch, como el mismo Facebook, que tiene un apartado de gaming, como el mismo Twitter para generación de contenido y amplificación de contenido, pero que es una industria nueva en este país, no es nueva en el mundo, ya tiene algunos años. Definitivamente los asiáticos, alguna parte de Europa y Estados Unidos están 1500 años adelante de nosotros. Bienvenido, Ismael, a este espacio. Nos da mucho gusto que estés aquí, que esté el presidente de la Federación Mexicana de eSports. Bienvenido, ¿cómo estás? Platícanos, ¿qué son los eSports, Ismael? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación, por tu espacio para hablar sobre los deportes electrónicos. Pues el eSport justamente es eso, es la parte competitiva de un videojuego que conlleva como muchas características que van de la mano. Por ejemplo, todos los eSports son videojuegos, pero no todos los videojuegos pueden ser catalogados como eSport o como deporte electrónico. Hay algunas características que deben de cumplir. La principal de ellas es que de que un título, un videojuego, no debe de contener o no
no debe ser, debe de eliminar la parte aleatoria que no controlas. Por ejemplo, si nosotros podemos, si ahorita jugáramos una carrerita, ¿no? Un juego de carreras, cerramos, imagínate que cerramos Reforma, por decir algo, y el juego de manera aleatoria les otorga a ustedes, por ejemplo, un bocho, una Caribe y una combi, y a mí me da un Lamborghini. No va a definirse la victoria o la derrota por mi habilidad como jugador, sino más bien por ese elemento aleatorio del videojuego. Cuando se considera ya un eSport es porque esa parte aleatoria la controla el propio jugador y su habilidad es la que define la victoria o la derrota. Si en el mismo juego de carrera, cerrando Reforma, tuviéramos, por ejemplo, la posibilidad de elegir entre 20 automóviles y tú eliges el bocho porque juegas mejor en ese automóvil y yo elijo el Lamborghini, pero ya lo elegiste y tu habilidad es la que va a definir esa victoria o derrota, ya estamos empezando a hablar sobre una parte de deporte electrónico o de eSport como tal. Esa es como de las principales características que tiene. Muy bien, pues nos quedó claro a la gran mayoría de aquí, pero creo que conforme vaya evolucionando esta conversación, yo creo que va a ser muchísimo más claro para la audiencia en general. El tema de los eSports en el mundo es un fenómeno, como ya lo decíamos, tienen audiencias por encima de Champions League, por encima de eventos deportivos. El Super Bowl, para que se den una idea, 112 millones de alcance o de audiencia. Un torneo de League of Legends, 27 millones, ¿no? En México también ha crecido. Por ejemplo, un dato ahí importante que nos compartía Ismael el día de hoy por la mañana, el valor de la industria, Mort y Memo, el valor de la industria en México está calculado en 1.400 millones de dólares, lo cual me parece una locura y yo sinceramente desconocía esto. Se dice que hay más de 60 millones de gamers en México, que ahorita habría que aclarar la diferencia entre un gamer y alguien que se dedica a un pro player o alguien especialista en eSports. México tiene el lugar número 2 en el mundo conforme al valor de la industria global. Estamos a 2 lugares de estar en el top 10. Y este dato que me parece importante, Mort, tú sobre todo que estás detrás de una marca, el 30% de las marcas top en México están interesados en patrocinar o invertir en eSports y ya se han puesto en contacto justamente con la FEMES y están un poco involucrados. Ismael, yo te quiero preguntar algo muy rápido. ¿Es correcto lo que yo decía? ¿Hay que evangelizar el mercado en México? ¿Cuál es la situación, además de estos datos que di, cuál es la situación real en México de los eSports? Mira, lo voy a poner como un poco de contexto, ¿no? Ya para los que estamos por el tercer piso, algún cuarto, los videojuegos en México empezaron o empiezan más o menos en la década de los 90. O sea, cuando ya empiezan a llegar o a democratizarse un poco más el uso tanto de computadoras como de estas maquinitas, en México se importaron muchísimas de estas piezas, es cuando empieza a surgir también una forma competitiva de hacerlo o de jugarlo. Por ejemplo, cuando vamos hacia en el argot del mexicano, cuando te dicen es que en las tortillas había una maquinita o iba mi mamá y en vez de traerme el kilo, me traía medio kilo porque le echaba unos 50 centavos en ese momento. Imagínate hace cuántos años te hablo. Cuando empezábamos a llevar a cabo toda esa competencia de maquinitas, es cuando empieza a surgir como tal un movimiento como competitivo muy underground, o sea, no tan reconocido, en donde se empieza a asociar todo esto con una parte viciosa, con una parte mucho más maligno, satanizada de lo que en realidad era. En ese momento empiezan a surgir como estas competencias donde ves que es el mejor de la calle, el mejor de la escuela, el mejor de la colonia, y así empiezan a surgir poco a poco toda esta escena de videojuegos en México. Conforme se van acercando la década de los 90 es cuando también empezamos a tener una introducción importante de caricaturas y de animes japoneses. Gente súper fan de Caballeros del Zodíaco, supercampeones, ya sabes, que tardaban como 2 años en llegar a la otra cancha y daban como 3 vueltas al globo terráqueo. Todo eso empezaba a generar como todo este movimiento hacia la afinidad de la cultura japonesa, de los animes, de las historietas, de las caricaturas y también de los videojuegos. En este momento lo dijiste súper claro, hay o se reconocen 60 millones de personas
que son gamers. O sea, si tú le preguntas a una persona, oye, ¿juegas videojuegos? Te va a decir, no, no juego videojuegos, pero juego Candy Crush. No, ese es un videojuego, ¿sabes? O juego Viborita, o sea, todavía no reconocemos lo que es en realidad el videojuego. Y como tal, el videojuego es un software lúdico, o sea, que te sirve para entretenerte, para pasar el rato, para divertirte. Y cuando empiezas a generar eso de, o con tus cuates de, vamos a ver quién gana, o vamos a ver quién es el mejor, es cuando empiezas a asociar la competencia al software. Entonces, las personas, en este caso, cuando le dices, oye, ¿tú juegas videojuegos? No, no juego videojuegos, pero sí tengo en mi celular uno de tanques, uno de batallas, uno de figuritas. Eso también se considera un gamer y de ahí que salga todo este número muy grande de gamers. Cuando hablamos ya de deportistas electrónicos, el número sí disminuye, aunque sustancialmente también se van reconociendo poco a poco. La mayor edad en donde empiezan en este momento a introducirse dentro de la escena competitiva de videojuegos, estamos hablando de los 15 años, 16 años. La edad profesional de un jugador está entre los 16 y 19 años. Y ya pasando esa edad ya empiezan a considerarse entre veteranos y expertos, o sea, ya su edad profesional ya va bajando, ya va pasando. Entonces, es como un mundo que está alrededor de todo esto, donde en las audiencias se están modificando desde hábitos de consumo hasta hábitos de vida. O sea, en los 80s, en los 90s era impensable que tú fueras a ver al director general o al director de marketing de algún lugar en tenis, por ejemplo. O que fueras con una playera de Dragon Ball a verlo, o sea, o que conocieras, por ejemplo, al presidente sin un saco, una corbata, unos zapatos, ¿no? Que son códigos de vestimenta que se siguen respetando, pero ya también cambia. Entonces ya empieza a moverse un poquito todos estos hábitos que teníamos y ahora, no por ser más relajados, pierdes la formalidad. Eso también empieza a pegar dentro de las generaciones. Yo recuerdo que mi mamá, por ejemplo, me quitaba los cables del Atari, por ejemplo, ¿no? Con mi hermano, que nos la pasábamos echando Space Invaders y, híjole, ahí nos quitaba los cables y cuando nos descubrió que teníamos unos cables extra del control, nos quitaba el de alimentación del Atari, ¿sabes? Y ella nos decía, no, quítate de ahí, no te va a servir de nada, es una pérdida de tiempo. Y afortunadamente, tanto las generaciones, el pensamiento e inclusive parte de la cultura que estamos teniendo y sobre todo en esta época de pandemia, empieza a girar y empieza a cambiar el sentido en el que lo ves y ahora ya puede empezar a ser una opción de vida digna de muchas personas como creadores de contenido, como gente que está asociada a la cultura digital, tanto productores, técnicos, streamers, jugadores, etcétera, ¿no? Y son parte de las cosas que hay que reconocer. Y bien lo decías al principio, esto es un tema que hay que darlo a conocer, evangelizar, tomando la palabra con toda la dureza que tiene y llevándola como a ese terreno de vamos a conocer otra perspectiva diferente de cómo se puede consumir, ver, trabajar e inclusive vivir sin a veces salir de tu casa, teniendo de interfaz una pantalla y llevando tal vez hasta tus relaciones personales a otro punto en donde tienes amigos en todo el mundo y tienes conocimientos de otro idioma, de otra cultura, de otra perspectiva que tal vez nuestros padres ya no tenían, ¿no? Claro, ahorita que mencionabas la década de los 90, acabo de ver un documental, el cual les recomiendo ampliamente en Netflix, que se llama High Score, y habla justamente de la evolución de los videojuegos. Por ahí de los años 90, Mort y Memo, se hizo el primer intento de una competencia de eSports justo de Space Invaders, ¿no? Viene ahí el caso, se los recomiendo. Adelante, mi querido Mort. La verdad es que es un tema interesante, es un tema que a nivel global está, o sea, ya no podemos decir que es una tendencia, o sea, realmente ya es una cosa que está inmersa e insertada en la sociedad y en la parte ya considerada como un tema deportivo, que para mí, y lo que yo he considerado siempre, o sea, yo fui un gamer súper casual, o sea, nunca tuve el ánimo de competir, ¿no? Pero he jugado, o sea, desde Atari hasta ahora, ¿no? O sea, sigo jugando los de deportes, ¿no? Me gustan mucho los first person shooters, me gustan
los mundos abiertos, los RPG, ¿sabes? O sea, siempre he tenido como ese tema detrás y tengo tengo las consolas principales que hay que tener, pero realmente nunca he estado en competencia, pero lo entiendo el ánimo, llamemos, de desarrollo como una parte del entretenimiento. Aquí lo hemos platicado muchas veces y dentro de los passion points del mexicano y a nivel mundial está el fútbol, no está la música, los espectáculos y evidentemente está el tema de gaming. Porque hay que también diferenciar que gaming, llamemos, y tú me dirás, estoy mal, gaming es todo y eSports es una parte del gaming, que es lo que ya nos explicabas, ¿no? Que es la parte competitiva. Detrás del tema de marcas es muy interesante porque yo tengo una percepción muy específica que creo que mucha gente comparte, incluso los que saben, ¿no? Los que saben más que yo, que es muchas marcas en México, llamamos 30% de las marcas importantes o que tienen este poder de inversión para asociarse a temas de entretenimiento, quieren estar con gaming, ¿no? Quieren intentar entrar a la parte de gaming. El problema que yo veo al que me he enfrentado es que absolutamente nadie sabe cómo, ¿no? Todo el mundo quiere entender lo que es gaming, todo el mundo quiere entender lo que son los eSports y darle la oportunidad, pero no saben cómo. No saben cómo involucrarse, no saben cómo generar, si es que existe una rentabilidad, no saben cómo justificar una inversión detrás del gaming y lo único que viene a la cabeza es el patrocinio. Y a mí me parece que el patrocinio sí es una opción, pero me parece que hay un mundo mucho más profundo detrás del gaming en donde las marcas juegan un rol activo en lugar de pasivo para que para que el producto, etcétera, esté dentro del mundo del gaming. Un par de ejemplos, ¿no? Yo ahora estoy en Kia Motors México y nosotros tenemos creo que, no me acuerdo el nombre del título del juego, pero tenemos un coche dentro del título. Tenemos aquí a Stinger dentro del título y es uno de los coches que tú puedes utilizar para jugar y para competir. Ese es un elemento, llamemos, de introducción global, ¿no? Y tenemos, y por ejemplo, yo antes estaba en Coca-Cola y Coca-Cola tiene muchos elementos detrás del gaming. Tiene la voluntad para hacerlo en México, pero lo hacen muy mal. Realmente no se ha hecho nada porque nadie entendió nunca cómo hacerlo, ¿no? Sobre todo durante la época del Mundial nadie entendió. A nivel global tiene patrocinios muy grandes de eSports, ¿no? En Estados Unidos tiene una plataforma propia de eSports, tienen perfil de redes sociales y demás, pero sobre todo ellos entendieron que el mecanismo perfecto es sí patrocinar y sí ser una marca principal dentro de los eSports, pero cómo su producto y los intrínsecos de su producto funcionales ayudan al deportista. Entonces, los productos del portafolio de Coca-Cola sirven para hidratar a los competidores mientras están, por ejemplo, en una competencia, ¿no? Entonces, Powerade, por ejemplo, los hidrata, ¿no? Porque al final, pues, estás teniendo una cierta actividad física y mental que necesitas rehidratarte. Coca-Cola les da la energía, ¿no? Porque es un tema de azúcar y demás. Entonces, lo hicieron muy bien, pero a nivel global, acá en México, perdidos, ¿no? Mi punto es aquí, ¿cuál es tu perspectiva de cómo una marca que tiene el recurso y que tiene la voluntad de ampliar sus unidades de negocio e incluir la parte de gaming, cómo es que realmente puede hacerlo en México? Porque una vez más el desconocimiento es muy grande y no es culpa de nosotros, es que somos híbridos digitales y vamos muy tarde en el tema de gaming y de eSports. ¿Cuáles son los pasos que tiene que dar una marca para poder entrar? Nosotros intentamos hacerlo este año y el año pasado con una televisora a través de League of Legends. No funcionó. No, o sea, ni siquiera se llegó a hacer nada. Lo intentamos hacer con Media Pro también. No jaló, o sea, no jaló como el entendimiento para poder hacerlo. Y hemos tenido varios intentos. ¿Cuál es tu perspectiva o tu opinión detrás de cómo las marcas realmente pueden entrar a este mundo y que sea eficiente hacerlo? Mira, yo creo que quien tenga esa respuesta puntual en dos frases, yo creo que debería escribir un libro y sería millonario. ¿Por qué razón? Es todavía muy desconocido muchos aspectos del gaming. Te voy a decir las certezas que tenemos y cuáles son los retos que vienen. Y creo que a partir de ahí se pueden empezar a sacar varias conclusiones. Primeramente, es que el mercado latinoamericano tiene sus propias características y es un error compararlo con mercado, por ejemplo, norteamericano, europeo, asiático y demás. O sea, tropicalizar ideas puede funcionar, aunque no necesariamente significa que si funciona en Estados Unidos o si funciona en Corea o si traen una maravillosa idea de Europa, en México o en Latinoamérica vaya a pegar.
Eso es uno de los primeros errores que he visto que se llegan a tener. Estrategias globales deben de ser aterrizadas en mercados locales para saber cuál es la forma en la que debe de ingresar en ese mercado. Segundo, depende también mucho a cómo, más bien a quién le preguntes. Y voy a hacer algo bien puntual con esto. Es cierto que ha habido muchas marcas que han apostado al eSport y esa podemos llamarla una buena idea. En la ejecución, dependiendo a quién le preguntes, es el título que te va a dar. Por ejemplo, cuando le dices, oye, quiero hacer algo de videojuegos, si le dices al que juega algo de deportes, te va a decir el de deportes. Si le dices al que juega el de PC, te va a decir el de PC. Si le dices al que juega en móvil, te va a decir en móvil. Lo cierto es que todavía no conectan tanto el target que tú traes como marca, como a la audiencia a la que quieres llegar. Entonces, si por ejemplo, hay casos en el mundo. Una marca de coches que son de lujo, que se entienden como para ya señores ejecutivos de 50 y más, que no te lo compra un chamaco de 20 años, de 19 años, salvo en ciertas características, le apuesta a los eSports. ¿Por qué razón? Si son más bien autos de nicho, porque se quiere rejuvenecer la marca. Ellos no te están vendiendo directamente un automóvil. Lo que están haciendo es meter o introducirse en audiencias mucho más jóvenes que en un futuro sí les van a comprar automóviles. Cuando hablo de esto, al mencionar de que puede ser que le hables a alguien y que te diga un título en específico, es porque en el gaming, estas 60 millones de personas de las que estamos hablando aquí en México, entre 60 y 70 dependiendo la fuente, pero se cierra en ese rango, lo cierto es que no hay un título que te pueda aglomerar a 10 millones de personas. Existen, por ejemplo, 100,000 que van a jugar algo, otras 50,000 que juegan otra cosa, otras 2 millones que juegan otra, y entonces te puedo mencionar 100 títulos que aglomeran tal vez a 50 millones de personas. ¿Cuál de esos títulos le va a apostar la marca? Al que tiene 50,000, o sea, aquí ya se vuelve un tema de, ¿quieres mucha audiencia? Te traigo un título que sea muy impactante. ¿Quieres, por ejemplo, vender? Literal, o sea, generar una venta a partir del videojuego, entonces probablemente un segmento, o voy a decir algo, tal vez en una consola no sea la estrategia adecuada, porque ellos como comportamiento no están acostumbrados tal vez a comprar, diferente tal vez en alguien que juega en PC, porque tal vez ellos ya están acostumbrados a desembolsar 70,000 pesos por una computadora, entonces si tú les vendes algo de 5,000 van a decir no hay ningún problema, lo compro. Diferente puede ser de alguien con una consola que está acostumbrado a pagar 5,000, 6,000 pesos, 2,000 pesos por Mercado Libre. No, ¿sabes qué? 5,000 es mucho. Entonces, toda esa data puede ser complicada tanto de asimilar como de conocer. Cuando llegan esas marcas y tienen esa buena idea de ingresar a los eSports, alguien les dice que sería muy bueno que entonces entraran a un título en específico y resulta un fracaso o no resultan o no tienen los resultados adecuados, se convierte en una mala idea. Cuando alguien tiene dudas sobre la ejecución de la misma, se convierte en una pésima idea. Y entonces la siguiente ocasión te dicen, ¿sabes qué? Los videojuegos todavía no están para ser apostables, o no está todavía en la mira de la marca, porque tuvieron tal vez una mala ejecución, probablemente la planeación no fue la adecuada. Por ejemplo, no puedes meter, si tu target es de niños, no vas a meter un Street Fighter, no vas a meter un League of Legends. Si es de niños, no vas a meter tal vez un Call of Duty. O sea, también hay cosas para las cuales deba de apostar. Y aquí también viene la pregunta de los que toman esas decisiones. ¿Qué es lo que prefieres? ¿Que te vean 2 millones de personas y te compren 100,000? ¿O que te vean 200,000 y te compren 199,000? Esas son preguntas que puede sonar a veces como quiero las dos, se puede, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. Cuando le empiezas a hacer una estructura, por ejemplo, ayer tuve una llamada con un chico que me decía, oye, es que queremos hacer un torneo, pero pues nada más es prender la consola, ¿no? Nada más es decirles que se pongan a jugar. Lo cierto es que no. La otra, oye, ¿por qué en México, por ejemplo, crecemos a 2 dígitos y en otros países crecen a 1 dígito? Porque aquí en México la conectividad va a la alza. Oye, si yo vivo en Tabasco, ¿puedo
jugar con alguien de Monterrey, la realidad es que sí se puede, pero competitivamente no tanto, porque hay muchas diferencias muy marcadas entre los nodos, el ping, la velocidad, la simetría infraestructura, ¿no? de redes. Exacto. Oye, si yo juego en un teléfono que, por ejemplo, los de mobile, yo juego en un teléfono que es de Oxxo, ¿puedo jugar? Pues sí, sí se puede. O sea, mientras te instale el juego, se puede. Hay equipos que son mucho más óptimos que otros, hay equipos que valen la pena iniciar con ellos, hay equipos que son profesionales, pero vaya, todo se puede y todo se puede construir alrededor de una marca, y lo que nosotros decimos es que siempre se hacen trajes a la medida. Lo que quiera una marca de automóviles no va a ser lo mismo de lo que quiera tal vez una marca de bebidas. El mezclarla sobre una misma estrategia es muy complicado. Se puede cuando le hablas a dos audiencias diferentes o le das dos mensajes a la misma audiencia, pero sumarlo sobre el mismo mensaje, la misma plataforma, lo mismo, la misma persona se siente confundida y te va a hacer más caso dependiendo qué es lo que más le guste. Si le gusta más el auto, va a decir, oye, sí tomé algo, pero no me acuerdo qué. Pero si le gusta más estar jugando y le gusta más estar bebiendo y no le gustan los automóviles porque ni siquiera sabe conducir, te va a decir, ah, era un carro, ¿sabes? Y es que hacia allá va toda esta audiencia. O sea, cuando la conoces o se empieza a conocer, se da uno cuenta que están a un clic de distancia de cambiarte. O sea, si esto ya no le parece entretenido a alguien, le das un clic y te aseguro que si lo que estaba buscando era eSport, va a salir en Google 50, 100, 2000 personas hablando de lo mismo, y alguna de esas 2000 personas se lo va a decir de la manera en la que le gusta. Y eso es el gran reto con esto. Definitivamente el tema, y creo que la esencia de lo que nos estás diciendo, Ismael, es lo mismo que cada programa o cada episodio venimos diciendo, el tema de la profesionalización, del entendimiento del negocio, de la industria. Como lo dijiste hace rato, un torneo de eSports no es solamente que alguien se conecte en una consola, en un dispositivo, va muchísimo más allá, Memo. Ismael, me queda clarísimo que a lo mejor vamos a necesitar unos 2, 3 programas de estos, porque estoy fascinado con la cantidad de datos, de escenarios que tienes muy bien bajados. Yo, similar a Amor, yo me considero un gamer casual, o mínimo crecí un poco pues, alrededor de los juegos, ¿no? No sé, Zelda, FIFA, etcétera. La realidad de las cosas es, para mí nunca fue opción competir, porque vamos, ni siquiera era una noción competir. O sea, uno creció solamente como entretenimiento, ¿no? Con los amigos, pasar el tiempo, pero esa noción de competición nunca estuvo ahí. De ahí yo me deslindo totalmente. O sea, yo tengo mucho tiempo sin estar involucrado activamente o jugando. O sea, yo no tengo, por ejemplo, consolas en mi casa. Tengo ya unos par de años pensando que me tengo que involucrar para empezar a conocer y digamos, tocar un poco este fenómeno, ¿no? Del que todo el mundo habla. Sí he estado muy cercano un poco a algunas activaciones, algunas ejecuciones, que es un poco donde me he ido involucrando, ¿no? Por ejemplo, me tocó estar muy cerca del desarrollo de la liga IMLS, no participar activamente, pero sí muy cerca del equipo de trabajo que tiene esta liga en Estados Unidos, con todos los clubes, y ahí fue cuando yo me doy cuenta que, a ver, esto es una estructura increíble, ¿no? Y la palabra que se me viene a la mente, que hemos tocado muchísimo en el precio del balón, es la palabra disrupción. O sea, creo que nadie puede negar que los eSports están teniendo una disrupción en el ecosistema deportivo, de media and entertainment, de una manera brutal. Porque similar a como comentaban, a ver, yo a lo mejor a la semana hablo con muchas marcas y todo el mundo te dice, quiero entrar a eSports, pero no tienen ni idea. Y bueno, ya escuchándote a ti, Ismael, pues me queda claro de todas las complejidades y realmente lo complicado. El año pasado incluso estuve en un tema en Flushing Meadows, ahí en Nueva York, con un torneo de Fortnite, y si o sea, era más la fascinación de entender, o sea, desde los jugadores, todo su equipo de trabajo. Aquí en Dallas me tocó con la federación visitar Complexity, que es uno de los equipos, bueno, no sé si es de los mejores, pero digamos en cuanto a estructura, es el equipo de hecho de Jerry Jones, de los Cowboys. Y ahí es cuando me di cuenta también un poco de la estructura de los jugadores, ¿no? Tienen psicólogos, tienen
masajistas de las manos, tienen doctores para ver todo el tema de sus articulaciones, porque entiendo que a lo mejor pueden sufrir o son más propensos a sufrir lesiones en sus brazos, tienen sillas especiales, la tecnología y el network, o sea, repito, son cosas que ni siquiera me pasaban por la cabeza que eran parte del ecosistema. Ahora no sé si eso, digamos, ya sea un tema en otros países, estoy hablando en particular en este caso de Estados Unidos, y bueno, así le puedo seguir un poco del contexto, ¿no? Y por lo mismo, Ismael, o sea, tengo varias preguntas. La primera que se me viene a la cabeza es un tema de tecnología, un tema de, a ver, cuando pienso en un deporte de alto rendimiento, pienso en intereses, pienso en derechos televisivos, pienso en el riesgo de la ejecución y todo lo que está detrás de un deporte, ¿no? Y mi pregunta puntual sería, ¿la tecnología o sea, la tecnología siempre va a estar más digamos, adelantada a lo que viene siendo esas expectativas, o en algún momento el mercado va a ser tan grande, los intereses van a ser tan grandes que el riesgo, que la tecnología puede ser una debilidad? ¿A qué me refiero? O sea, hablando de competitividad, me puedo poner en un contexto de un torneo de FIFA, en donde hay miles de millones de dólares involucrados, o ratings, o patrocinios, etcétera, y que a lo mejor falle el juego, como por ahí de repente hay quejas, ¿no? de jugadores, etcétera, que de repente hay en redes sociales. ¿Eso es un riesgo, Ismael? ¿Ves eso como algo que puede un poco alentar el crecimiento o la capitalización de la industria en general? Mira, es muy cierto lo que dices. La tecnología es cierto que va avanzando a veces mucho más rápido de lo que nosotros lo asimilamos. Por ejemplo, la primera vez que se empezó a utilizar o a llevar a cabo toda esta competencia a través de Internet fue un escaparate más bien para todos los que nos dedicamos un poco a los videojuegos, porque entonces sabías que ya no necesitabas tal vez un estudio de televisión para hacer un programa multimedia, que no necesitabas tener una señal en un canal para poder compartir con muchas más personas todo lo que tú hacías. En este momento, por ejemplo, los narradores no necesariamente tienen que estar en un mismo espacio. Podemos llevar un torneo que un narrador está en Guadalajara, el otro está en Monterrey, el nodo del stream está en Ciudad de México, y en YouTube, por ejemplo, se está viendo todo al mismo tiempo y pareciera que están en el cuarto de al lado. Entonces, las barreras geográficas ya se van disminuyendo. Algo bien importante es que también los componentes sobre los que se juega cada vez se van democratizando más. Y utilizo esta palabra para ampliar la base de personas que tienen acceso a ello. Por ejemplo, esto se lo digo, por ejemplo, a muchos los papás, cuando me dicen, es que mi hijo es bien gamer, ¿no? Es lo más común que te dicen, ¿no? Digo que ese es un tema social que también da para muchas horas de charla, pero principalmente cuando llegan y nos llevan a resolver esas dudas, nos dicen, mi hijo es bien gamer, dice que le gana a todos, ¿no? Y que es bien profesional y conoce, por ejemplo, algunos datos de que en Estados Unidos hizo un torneo de Fortnite donde un chico ganó $3 millones y dices, ¿qué haces a los 17 años con 60 millones de pesos, no? O sea, ni siquiera hoy los tengo y no me imagino lo que hubiera hecho si a los 17 lo hubiera tenido. O que te empiezas a dar cuenta de las grandes bolsas que se están dando en el mundo de $24 millones solo por un juego. Cuando llegan con nosotros y nos dicen eso, y el chico dice, sí, es que yo le gano a todos, no pasa nada, y le preguntamos, ¿en qué juegas? Y esa es una de las primeras preguntas. Y cuando te dicen, no, es que yo prendo la tele de mi casa grande, 80 pulgadas, curva, y dices, no, a ver, para hacer o para tener o empezar a jugar profesionalmente, de entrada necesitas un monitor que tenga un milisegundo de respuesta de 18 a 24 pulgadas de rápida respuesta, y solo hay 3 marcas dominantes en el mundo. Entonces, si tú lo primero que dices es juego en mi televisión, brother, estás 15 milisegundos atrás de alguien que juega con un monitor de 1 milisegundo, eres 15 veces más lento. Tu cuerpo tiene memoria muscular, entonces respondes 15 veces más lento. Digo que para los ojos normales de todas las personas lo vemos exactamente igual. Para quien está entrenando, es una brutalidad de respuesta. Cuando van y compiten en un evento profesional y dicen, es que no me sale nada.
Es que en mi casa sí me sale y yo lo practiqué y llego aquí y no me sale, porque tu cuerpo está acostumbrado a 15 milisegundos de retraso. Lo mismo pasa con el internet. Cuando tienes un ping, que esto ya son cosas como más técnicas, el ping es como el tiempo que tarda la respuesta entre el punto en el que se genera como tu consola o tu computadora y el nodo en el cual se distribuye. Ese tiempo de latencia nosotros lo manejamos para un evento profesional de 0 a 15 milisegundos. Y hay gente que juega con 400. O sea, se empieza a llevar a cabo una serie de cosas técnicas mucho más grandes. Cuando hablan, por ejemplo, tanto de consolas, computadoras, cuál es la mejor, cuál es la peor. O sea, ¿se puede jugar sobre lo que sea? Sí. ¿Se puede llevar a cabo una mejora técnica para un juego de alto rendimiento? Claro que sí. Se tienen restricciones cada vez mayores conforme aumenta el rendimiento que deben de tener los jugadores, al igual que los equipos mismos. Entonces, llegan igualmente papás y dicen, oye, es que mi hijo le iba a comprar una laptop para la secundaria que cuesta 5,000 pesos y ahorita me está pidiendo una computadora de 25,000, pero las dos abren Word. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Y entonces cuando le dices, no, es que trae una tarjeta gráfica, los teléfonos, cuando te dicen, es que el teléfono yo tengo para comprar uno de 1,000, nada más necesita llamadas y WhatsApp, y el chico dice, no, es que necesito, y te saca una gama de cosas, ¿no? Lo cierto es que ya hay cosas que pueden ser mucho más sencillas, mucho más baratas, mucho más económicas y mucho más rendidoras en distintos segmentos, pero que también se tiene que conocer todo este aspecto para poder generar desde compras inteligentes Ismael, hasta desempeños inteligentes. justo Ismael, esto que comentas del tema de la latencia y el tema de la señal, yo tengo una relación cercana con Gabriel, alias Wherever Tomorrow, que le mandamos un saludo, Sí. que ha estado incursionando en este tema de los eSports, ¿no? Como un nuevo negocio. Y él me contaba que tenía su casa club justamente en Tijuana, y yo le preguntaba que por qué, y justo me decía que porque la conexión es, digo, no sé cuántas veces, no tengo el nivel de expertise que tú tienes de cuántos milisegundos, pero qué significativo esto, ¿no? Y esto me lleva a la siguiente pregunta, Ismael. Hablando, por ejemplo, estaba viendo una gráfica hace rato del crecimiento que ha habido en diversos dispositivos, ¿no? Las consolas tradicionales, ya sea Xbox, PlayStation, evidentemente PC, pero justo me llamaba la atención el tema de la conectividad mobile, el tema de los celulares. Decías hace rato, no dijiste el nombre de la tienda de conveniencia, te vamos a cobrar el anuncio. Perdón. Pero, por ejemplo, yo me lo voy a saltar, pero yo tengo, por ejemplo, un iPhone. Por ahí Mort no sé si tenga Android o no sé, pero por ejemplo, en celulares, ¿qué celulares son los que jalan? Hay características también, así como viste las características del monitor. En temas mobile, que es lo que a mí me interesa, sobre todo porque gran parte de la gente que está ahorita comentando en vivo lo está viendo a través de su dispositivo móvil, ¿no? Facebook, casi nadie se mete a la computadora. O sea, este tema de los dispositivos móviles, platícame un poquito cómo está esto, cuáles son los mejores, qué características deben de tener. Mira, solo para que empecemos nuevamente también con un poquito de contexto, más o menos el 35% de los jugadores o de los gamers tienen entre 25 y 35 y lo juegan sobre dispositivos móviles. O sea, ya estamos hablando que la mayor cantidad de gente que se empieza a asociar a un videojuego lo empieza a hacer desde los teléfonos celulares. En la Ciudad de México, ya por ejemplo, muchas líneas de metro ya tienen también internet gratuito. Entonces ya puedes empezar a jugar a partir de que vayas a tu trabajo, cuando regresas, cuando estás esperando la micro, todos las terminales de C5 también tienen internet. O sea, ya casi en cualquier lugar, casi, puedes tenerlo. Te echaste el comercial, ya sabes que también tienes que facturar por el iPhone. Yo, por ejemplo, voy a presumir el mío. Por ejemplo, es un teléfono, yo tengo un Oppo, pero también me cobras el anuncio. Este teléfono, para mí es uno de los mejores en costo, relación, calidad-precio. O sea, yo hasta hace 2 años jugaba casi siempre sobre consola, después ya sabes, empiezas a crecer, te vuelves parte de las estadísticas, y ahora lo que más hago es jugar sobre celular. Este celular me aguanta lo que sea, o sea, me aguanta un piano.
Digo, aquí hay de muchas gamas y de muchas cosas. Cuando me dicen, oye, mi hijo, por ejemplo, quiere comprarse un celular, pero me dice que necesita algo de 20,000 pesos, de 25,000 pesos, que los hay, porque dice que debe de empezar a jugar o que debe de empezar a entrenar o que quiera hacer un live stream. Y les digo, a ver, primero hay que sentar las bases de qué significa eso, porque hay un desconocimiento, sobre todo de la parte de los papás, al no hablar el mismo idioma. Les digo, siempre les saco esto, cómprate este. Esto es este celular te digo, es un Oppo, es un A93. Esta cosa me aguanta Call of Duty, Clash Royale, Fortnite, o sea, me aguanta todo y cuesta menos de la mitad de lo que costaría un iPhone. O sea, esto me costó 9,000 pesos. Y esto es de los mejores teléfonos que hay. O sea, cuando me dicen, es que no solamente quiero hacer, por ejemplo, no solamente quiero jugar, también quiero subir cosas a Instagram, hacer TikToks, lo que sea, le digo, mira, ahórrate, o sea, ahorita lo que no se necesita es comprarte un estudio, ¿no? O sea, no necesitas tal vez tantas luces, no necesitas una cámara, no necesitas un teleprompter, necesitas un buen equipo. Y esos buenos equipos, de los primeros en los que siempre les digo es, cómprate este. Este es el que te va a sacar de todas las broncas que tengas. Después, obviamente, si ya te quieres aventar unas ligas mucho más grandes, ya le metes, ya encontrarás seguramente equipos que te puedan dar ese rendimiento. Para empezar, y como primer acercamiento, para que empieces en todo esto que significan los videojuegos, bueno, bonito y barato, está ese. Hablando, por ejemplo, de los mobile, mejores juegos, acción y aventuras, o sea, casi 70% de la gente prefiere los shooters, o sea, ya estamos hablando de los Fortnite, de los Call of Duty, de los Free Fire, si quieren estrategia, o sea, ya estás hablando de muchos títulos, ¿no? Y es importante, por ejemplo, que lo que les comentaba, toda esta memoria muscular necesitas, sí, relativamente buenos equipos que te puedan dar justamente esa relación, porque todo eso influye sobre las características que tú hagas, primeramente sobre tu contenido y segundo sobre tu desempeño como jugador. Imagina, o sea, si en su momento a Ana Gabriela Guevara le hubieran dicho, oye, pues unos tenis cualquiera, hombre, cómprate de los que cuestan 2 pesos o cómprate de los que traen hasta pedrería, pues te va a decir, no, necesito los adecuados, ¿no? Y lo mismo sucede con monitores, con computadoras, hasta con celulares. Mort, ¿qué opinas de esto? ¿Te convencieron? ¿Qué opinas? La verdad está súper interesante el tema de la tecnología y aplicado, ¿no? A mí el tema móvil me apasiona, por lo que les decía, porque hoy amanecemos todo el tiempo con el celular. Sí, no, Ismael, estás loco, güey. Estás loco. O sea, me encantaría entender y Mis saber todo lo que tú respetos. sabes para poder, sobre todo, o sea, entender, ¿no? Entender para saber en dónde estamos parados y para poder tener una visión de lo que se puede hacer, porque, o sea, prácticamente se puede hacer todo, ¿no? Se puede hacer lo que quieras y sobre todo en el mundo, llamemos de los negocios, ¿no? Creo que hay una ventana importante, o sea, mis respetos, de verdad, estás loco. Pero lo que te iba a decir es, o sea, es increíble, y te lo cuento, sí, o sea, yo con la experiencia que tengo de saber el 1% de lo que sabes tú de gaming y de las posibilidades y demás, me ha tocado que algo sé y que la gente que me va a vender, ¿no? La posibilidad de gaming, se enfrenta, o me enfrento yo con que saben incluso menos que yo. Entonces me parece que también la profesionalización de la gente que está dentro del mundo del gaming es vital, ¿eh? Es vital como es vital la profesionalización en el mundo del fútbol y de las estructuras directivas y en otros deportes y demás. Me parece que también es muy importante porque de pronto yo les contaba, parecía que yo me estaba vendiendo a mí mismo ciertas cosas, ¿no? Y me decían, o sea, entonces tú sí sabes. Y les dije, o sea, sé muy básico, pero no puede ser que sepa yo más que tú que me lo intentas vender a mí, ¿no? O sea, eso por un lado. Y el otro lado que creo que sí un tema importante es, y a la gente le interesa, es cómo es posible o cómo explicas tú, ¿no? Que haya jugadores de gaming profesional que ganan lo que gana un jugador de fútbol, soccer en Europa. Es decir, Ninja gana lo que gana un jugador top, ¿no? No quiero hablar del más top, ¿no? Pero de un jugador top, del top 20 del mundo, Ninja gana más que un jugador top 20 del mundo de fútbol, soccer en Europa. O gana también lo que puede ganar un beisbolista. Los beisbolistas están fuera del chart, ¿no? Pero bueno, lo que puede ganar un beisbolista, un basquetbolista, un jugador de fútbol americano, incluso
Ninja gana más que lo que gana el comisionado de la NFL. Y el comisionado de la NFL gana lo que gana un jugador de fútbol americano. ¿Cómo es posible esta relación? ¿Sabes? ¿Por qué es importante para los que quieren convertirse en gamers? Para la gente que dice, es que ahí hay mercado, ahí hay negocio, yo soy muy bueno y lo puedo hacer. No es tan fácil, es casi lo mismo que llegar a ser Cristiano Ronaldo o el Chicharito, ¿no? Pero ¿cómo es posible este tipo de números a nivel ya profesionales del gaming o de los eSports? Es que esa es una respuesta que se contesta en modo collage. Por ejemplo, inclusive ahorita los videojuegos, o sea, y bien lo dijiste, el gaming es un todo y el eSport está dentro de él. Ninja, por ejemplo, lo que hace es un creador de contenido que va hacia el entretenimiento. O sea, él sí juega videojuegos y lo hace entretenido de una manera divertida y mucha gente lo sigue. Algo que tal vez dejamos pasar o que no nos dimos cuenta que sucedía era que aquel chico que era medio otaku o que le gustaba mucho los Caballeros del Zodiaco o que te hablaba de animes y demás, pues creció. Y ya no solamente le hacías burlas, sino que ahora también consiguió un trabajo y también tiene una familia y come, viste, calza. Y ahora gana más que tú y el bully se quedó atrás y ese güey progresó, sí. Evolucionó la forma en la que también se observan las cosas. Empezó a crecer la audiencia dentro de Internet y de distintas plataformas digitales. Creció o se empoderó al viewer o a la persona que observe ese contenido al tener el poder de la elección de hacerlo. ¿Por qué pueden ganar tanto? Porque estamos hablando de audiencias y de audiencias masivas. O sea, en comparación, digo, no conozco tanto, pero me voy a atrever a decir esto. Uh-huh. En la televisión te puede manejar un rating y te puede decir un aproximado de la gente que puede estar observando el video que realizas. Es un muestreo, al final en una plataforma de videojuegos, exacto. Aquí puedes contabilizar cada una de las personas que te vio, el tiempo que te observó y cuántas veces estuvo entrando, saliendo, por ejemplo. Y las cuántas veces una persona también. Claro, y todo lo puedes medir, o sea, aquí todo es medible. O sea, aquí se regresa a lo que te decía, ¿qué prefieres? ¿Decir que vas a llegar a 3 millones de personas o prefieres llegar a 200,000 pero que te compren casi todos? Depende de la industria en la que estés. ¿Qué es lo que hacen? Muchas marcas empiezan a buscar a esas personas que tienen ese poder de convocatoria para primero modificar los planes que tienen de anunciarse o de llegar a las personas puntuales, porque los estimados ya están desapareciendo. Otra cosa que está desapareciendo e inclusive diría evolucionando es la manera en la que abordamos cada parte, tanto del marketing como de la publicidad. O sea, ahora decir, oye, me llegan muchísimos equipos y marcas y demás, que también les ayudamos a eso, y dicen, oye, es que, ¿sabes qué? Quiero ir con Coca-Cola, por ejemplo. Y bueno que quieras llegar a Coca-Cola y que tengas esas metas y esos alcances. ¿Qué es? Te puede ayudar a definir tu plan. ¿Qué le vas a ofrecer? Que pongan Coca-Cola en mi playera. O sea, eso ya dejó de ser útil, sí, ¿sabes? Sí, ya. Decir, oye, es que voy a... dejó de ser útil. Claro. Y entonces lo que ahora hacemos es empezar a ser disruptivos, utilizando la palabra que ya habíamos manejado antes, para empezar a encontrar cosas bastante locas y atrevidas, lo mismo que esta industria. Y algo que siempre les digo es, el ADN de los videojuegos o del gaming fue ser divertido. Lo asocias con una tarde de comida en la sala de tu casa, jugando hasta tarde, eso es divertido. En el momento en el que algo de los videojuegos no es divertido, deja de ser atractivo. Siempre se debe de ser entretenido, divertido, debes de mantener ese ADN. Ya empezamos a hablar apenas hasta hace poco de una nostalgia sobre videojuegos. O sea, a pesar de que siempre hubo consolas retro, estás hablando de consolas retro de gente que todavía no muere. O sea, todavía hay una persona que llegó a jugar tal vez un GameCube o todavía antes el Atari, por ejemplo. O sea, todavía no empezamos a tener generación tras generación tras generación de 100 años de historia de algo que tal vez ya ni siquiera conocieron, ¿no? Que lo vas a ver en un museo. Ya no es solo divertido, ya es solo competitivo, ¿no? Pero exacto. Ahora Memo te quiere hacer una pregunta que es buena. Sí, ahí en ese punto, Ismael, yo creo que ese radio de no influencers, pero de entretenimiento, o sea, de los que compiten versus los que atraen a lo mejor la audiencia y yéndonos hacia ese camino,
el tema de la televisión, mencionabas el tema de la audiencia. ¿Los esports requieren de generar un producto para TV? ¿Vamos hacia allá en cuanto a industria o no es necesario? Híjole, esa pregunta, ¿cómo ha sido complicada, hombre? O sea, yo creo que esas son las más difíciles. Yo creo que la televisión necesita su propio contenido digital. O sea, ejemplos hay muchos. Por ejemplo, existió esto de lo que hizo la Federación Mexicana de Fútbol a través de la E-Liga para todo este tema de pandemias, lo cual fue un buen acercamiento, tuvo un resultado interesante y vivió en televisión. Ahora, esto creo que el mayor juez de si debe vivir o no son los televidentes, o en este caso es la gente que consume ese contenido. ¿Qué es lo que quieren ellos? O sea, nativamente o naturalmente, orgánicamente, los videojuegos o toda la industria del gaming nace sobre una plataforma digital. Es algo en donde no está tan acostumbrado o tan directo estar viendo tal vez pausas comerciales, a estar diciendo, ven y compra esto, porque cuando tú dices, oye, no sé, ven y compra este cuaderno, sabes que ni siquiera lo han probado. O sea, ni siquiera han dicho, tú usas cuadernos, ¿no? Eso ya no lo crees. Y la gente poco a poco va aumentando el consumo digital sobre las plataformas, desde entretenimiento y demás, y está evolucionando la manera en la que se está haciendo. Y ejemplos ha habido muchos dentro de televisión, ha habido programas que entran y salen donde se ven tanto hablando de cosas digitales, y aquí algo bien interesante. Cuando en general, cuando se hace un torneo, tú das el resultado y 10 minutos después la gente ya sabe cómo quedó. Y si lo pasas en un noticiero al día siguiente a las 8 de la mañana, eso ya es noticia vieja. Ya tuviste 6 horas donde la gente ya habló, discutió, estuvo viendo repeticiones, ya sacaron memes, ya hubo repeticiones en YouTube. O sea, ya pasó todo y estamos hablando de lo que va a ser la siguiente competencia cuando apenas nos están diciendo qué es lo que va a venir ahora. Eso creo que es una evolución que debemos de tener, ¿sí? Justamente, Ismael, creo que va mucho en función, como lo decías hace rato perfectamente, en función a las audiencias, ¿no? Lo que te preguntaba Mort justamente de Ninja, ¿por qué se les puede pagar eso? Porque la industria da. Y las audiencias que están consumiendo hoy los eSports difícilmente ven la tele. Yo creo que aquí todos tenemos a un sobrino, a un vecino, al hijo de alguien que está entre los 13 y los 16, 17 años y nadie de ellos ve televisión, ¿no? Entonces difícilmente creo que podría en este momento. Me encantó lo que dijiste de hoy la televisión tiene que separar su contenido digital y no conectar la señal del satélite al servidor para que aparezca en los .com. Ismael, yo no voy a decir que estás loco, como dice el irrespetuoso de Rodrigo Mort. Me parece es un elogio. Es un elogio. Me parece una charla espectacular, te lo digo sinceramente. El tema del conocimiento que tienes, de la aplicación, de cómo dominas perfectamente este tema. La verdad yo creo que nos dejaste a todos boquiabierto. Me encantaría que pudieras estar con nosotros nuevamente. Hoy se nos acaba el tiempo aquí en este Facebook Live. Tenemos muchos comentarios justamente que les iremos dando salida. Yo te repito, muchísimas gracias por estar aquí. Definitivamente tienes que regresar porque esto da para 4, 5, 6, 7 programas. Todo lo que ha evolucionado la industria, temas de la pandemia. Memo, ya muy rápido para cerrar porque se nos acaba el tiempo. No, digo, agradecerte, Ismael, creo que lo comenté al principio, o sea, en los primeros 5 minutos aprendí demasiado, entonces creo que encontraremos otro tiempo para seguir la conversación. La palabra que mencioné, disrupción, para mí es el ejemplo clarísimo de cómo un deporte emergente está totalmente cambiando la industria, ¿no? Entonces hay que seguirlo, hay que entenderlo, hay que profesionalizar, hay que educarnos y ver de qué manera lo podemos convertir en proyectos, ¿no? Mort. Nada más agradecer a Ismael que ha estado aquí. La verdad es que ha sido un programa interesantísimo y que me encanta la claridad con la que manejas los conceptos. Es brutal y sobre todo me encanta la facilidad de palabra que tienes para que el resto de gente lo entienda, que eso es lo más complicado de todo en el mundo del gaming. Y ya nada más despedirme con temas clave, que es decir,
infraestructura, ¿no? Infraestructura, pensamiento estratégico, tropicalización versus globalización y clave es audiencias y consumo. ¿Dónde están las audiencias y dónde se consume el contenido específico para el target y para que las marcas entiendan que consola está muy bien, pero lo que crece es mobile y que mobile depende de muchas cosas como la infraestructura, y etcétera, ¿no? Entonces, hay palabras clave y conceptos clave que tenemos que ir uniendo para que la gente entienda realmente cómo empezar en el mundo del gaming desde la parte de juego, la parte de consumo, ¿no? De contenido y de la parte de introducción a la parte comercial de la rentabilidad de poder estar en el gaming. Pero muchas gracias por estar acá, ¿eh? Pues a mí me convenciste con el tema del celular. De hecho, por aquí preguntan justamente que si les puedes repetir un poquito el teléfono que decías que tienes, más o menos precio y características. Nos pregunta Alfredo Saga que si podés repetir un poquito el tema del celular. Sí, mira, bueno, te digo, ese es el que manejo, o sea, este es el de batalla, básicamente. Es, de hecho, lo que te decía, algo interesante, solo con el dedo ya se activó. O sea, yo estaba jugando, entonces, para mí este es uno de los mejores teléfonos, es un Oppo A93. Costó 9,000 pesos, 9,200 pesos, y creo que es uno de los celulares que son buenos, bonitos, baratos, para empezar a iniciar en todo esto del gaming, creación de contenidos. Es bien versátil, bien versátil. Cuando llegan nuevamente los papás, cuando llegan los chavos y me dicen, oye, ¿qué es lo que compro? Le digo, mira, no le busques, empieza con algo robusto, con algo bueno, empieza con este, hombre. Muy bien, pues como ya dijiste hace rato que tú ibas a pagar la mención, pues bienvenido todo lo que quieras. No sé si por ahí quieras anunciar otra cosa. Ya fuera de cotorreo, no sé si viene algún proyecto para FEMES, algún torneo importante. Ahora tenemos rapidísimo para que des algún aviso, algo que quieras justamente de la FEMES. Sí, mira, para este año ya vamos con todo esto de pandemia, recalendarizamos los torneos, van a ser a partir del 2021, va a ser en septiembre. Vamos a tener algunos torneos en fin de año que los vamos a ir comunicando a través de nuestras redes sociales. Y algo que sí bien puntual es para toda la audiencia, o sea, hablar de videojuegos no es hablar de algo o de una pérdida de tiempo, de algo malo. Ahora ya es deporte, como lo mencionaban al principio, la CONADE ya lo reconoció. Estoy seguro que apenas estén en medalleros o que accedan a medallas olímpicas, esta va a ser una de las mayores disciplinas que va a dar las mejores alegrías y satisfacciones a los deportistas y a México en general, y que esto es una industria que viene pujante no solamente por una parte de desarrollo tecnológico. A través de esto puede ser un gran motor económico porque vienen industrias creativas, desarrollo de software, escritores, doblaje, industria del doblaje, artistas gráficos, diseñadores. O sea, puede ser un gran motor económico digital para el país que en este momento vaya que lo necesitamos. Bueno, pues me encantó, me hubiera gustado que mi mamá hubiera entendido el tema de los videojuegos y me hubiera dejado jugar, no me escondiera los cables como a ti. Muchísimas gracias, Mael, te reitero la invitación. Yo les mando un saludo, muchas gracias a todos los comentarios, vamos a ir leyéndolos poco a poco, vamos a estar contestando. No se pierdan, saben que si se acaban de conectar pueden ver el capítulo completo, se queda aquí en el Facebook de Medio Tiempo, o también pueden ir al podcast de Desde la Reda en Spotify o en iTunes de Medio Tiempo, también en las plataformas de The Marketing Jersey y en Deportes Inc., aunque no está mi querido Michel, le damos también su mención pagada. Muchísimas gracias a todos, les mando un saludo, que estén muy bien, muy buenas noches. Gracias, Agus. Fíjense, hasta luego. Isma, Gracias. Memo. Buenas noches.